Y hay algo que es fundamental y que es dicho por el evangelista San Juan. En su primera carta, ¿qué nos dice? Dice, en la primera, en el 3 dice, mirad qué tierno amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en efecto. Por eso el mundo no hace caso de nosotros, porque no conoce a Dios nuestro Padre. En primer lugar, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que podemos llegar a ser hijos de Dios. Que eso es lo que hemos pensado hasta ahora. O sea, como que una de las metas que nos hemos trazado es que queremos ser hijos de Dios. Que bueno, o sea, es una gran, ¿cómo diríamos? Salto. Un gran salto, una gran distinción, poder llamarse hijo de Dios. Pero eso, el mismo San Juan lo desmiente. Vamos a seguir leyendo. Dice, carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios. Ojo con eso. Ya ahora, o sea, en el tiempo de San Juan, dice, ya somos hijos de Dios. Y luego, mas lo que seremos algún día no aparece aún. ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que nos falta algo. Que el ser hijos de Dios no lo es todo. ¿Sí? Dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos algún día no aparece aún. Él logra ver algo que es infinitamente superior a ser hijo de Dios, pero no tiene idea de lo que está viendo. Para tener idea de lo que estaba viendo, debería de haber recibido toda la información del libro del cielo, que a lo mejor, se lo dieron después. En el Apocalipsis, no sé si recuerdan, que hay un pasaje en donde hay un ángel que tiene un pie en la tierra y un pie en el mar, y el guía que lo va llevando a Juan y le va explicando, le dice, mira, ve ahí con ese ángel, y ese ángel tenía un libro en la mano. Dice, toma el libro y cómetelo. Entonces Juan va, lo toma y dice, le supo como miel en la boca, pero le amargó las entrañas. ¿Podría ser algo relacionado con la divina voluntad? Quizá, no sabemos. Quizá lo que le estaba diciendo es el triunfo de Jesús y el declive y la pasión de la iglesia. ¿Quién sabe? O sea, no tenemos una idea. Pero en este momento que está escribiendo esto, él simplemente había visto cosas que no pudo interpretar, pero que vio que era infinitamente superior a lo que podría ser hijo de Dios. Entonces quedamos que nosotros somos ya ahora hijos de Dios, mas lo que seremos algún día no aparece aún. Y luego dice, sabemos, sí, que cuando se manifestare claramente Jesucristo, seremos semejantes a Él en la gloria, porque le veremos tal como Él es. Ese es el punto. Cuando se llegue a la manifestación completa de Jesús, en ese momento sabremos lo que nosotros debemos ser. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Mientras no sepamos exactamente quién es Jesús, nosotros no sabremos qué debemos ser. Pero tenemos un punto clave. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Nosotros somos verdaderos hombres, pero de Dios no tenemos ni la sombra. Sí, nada. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que lo que nos falta es esa parte del verdadero Dios. ¿Sería la parte de la imagen y semejanza? La semejanza es la que nos falta. Hace falta. Así es. Tenemos la imagen, pero no la semejanza. Podríamos pensar que quizá fuera la santidad divina, la santidad humana, la santidad de las virtudes. Sin embargo, el mismo San Juan continúa y dice, a ver. Dice,
Entre tanto, quien tiene tal esperanza de Él, se santifica a sí mismo, así como Él es también santo. O sea, en la palabra entre tanto quiere decir, mientras llega aquello, Ujú. por lo pronto podemos lograr esto. O sea, santificarnos a nosotros mismos. Esta es la santidad hecha a base de voluntad humana, por fuerza de virtudes, por la adquisición de la gracia y por toda esta, ¿cómo diríamos?, esfuerzo que hace el hombre para llevar las virtudes, pero en grado heroico. Eso es lo que podemos hacer a nosotros mismos, santificarnos nosotros. En la divina voluntad, lo que estamos esperando no lo podemos hacer nosotros, porque lo que estamos esperando es esa parte del verdadero Dios. Nadie puede llegar a tener la divinidad por sí mismo. No tenemos esa capacidad. Para llegarlo a ser, tendríamos que tenerla en nosotros. Entonces, ese trabajo es de Jesús. No es trabajo nuestro, es un trabajo de Jesús, es un don que nos tiene que dar. ¿Sí? Y es como decir que la santidad humana la hicieron sin la herramienta de la divina voluntad. Así es. Ya con esa herramienta ya es otra cosa. Así es, exactamente, ese es el punto. Ahora, todo esto, y sobre todo esto de la semejanza con el verdadero Dios, esa parte que le falta al hombre, en lo que es la revelación pública no está perfectamente aclarada. Quizá ahí en el Evangelio, cuando dice que lleguen a ser con nosotros una misma cosa, en la primera carta de Pedro, donde Pedro dice que por todo lo que Jesús hizo y todo, nos quieren compartir la naturaleza divina. Y eso ya es muy así específico. ¿Qué es la naturaleza divina? Es la esencia del ser. Cuando alguien dice, oye, ¿qué es aquello? Se dice, bueno, es un ser humano, es un animal, es un vegetal, o sea, se está definiendo al ser. Cuando decimos qué es, refiriéndonos a Dios, ¿qué decimos? Es Dios. ¿Sí? Entonces lo que nos están queriendo compartir, según San Pedro, es la naturaleza, o sea, la definición de ser Dios. Hay que aclararlo desde el principio para que no se haya malas interpretaciones. Es Dios con Dios. Porque toda esta revelación se presta a confusión, sobre todo con la New Age. Y la New Age es exactamente el pecado de Eva, bueno, el pecado infundido por Satanás en Eva. Querer llegar a ser Dios, pero sin Dios. Y ese pecado sigue actual. Sí. No es algo que haya pasado. Es el pecado de todos nosotros. Porque cuando faltamos a la ley de Dios, cuando nos ponemos en contra de Dios, o sea, cuando pecamos, lo que estamos tratando de hacer es llegar a ser regidores nuestros, a usurpar el papel que Dios tiene en nosotros de regirnos, y eso es exactamente lo que Satanás le infundió a Eva. Si comes de este fruto, llegarás a ser como Él, pero sin Él. Y eso se puede confundir. Por eso es que siempre en la divina voluntad tenemos que decir que debemos llegar a asemejarnos, a ser como Él, pero con Él, no sin Él.